Hola, sí, buenas noches. Pues les cuento que Juan Andrés Arango es un bogotano, pues nacido en Bogotá, cumpleañitos, dentro de, ¿cuántos días? Dentro de 14 días cumpleañitos. El man reside ahorita en Canadá, pues donde también tiene nacionalidad. Y su primera producción fue esta, La Playa S, con la que debutó en Cannes en el 2012. También, pues en este momento, pues reside allá, como ya dije, y sacó otra película que se llama X500 y con esa pues participó en el 2016 en el Festival de Cine de Toronto. Estudió en Montreal, no sé, sí, estudió en Montreal y todavía vive allá, también es guionista. Y ya, Luis, quería preguntarte qué signo es y por qué su película tiene sentido con su signo zodiacal. es Virgo, pero yo no conozco mucho de astrología, la verdad. No, mentira, sino que su trabajo no lo demuestra mucho, la verdad. No mentiras, pero tiene un trabajo pulido. A mí me gustó mucho lo pulido de la película, que es algo muy Virgo, algo muy eh, eh, detallado. Eso se refleja. ¿Ustedes qué opinan? Probablemente refleje más su contexto, ¿cierto, Miguel? Vamos a ver. eh, no se sabe, digamos que no es un tiempo claro, pero el contexto tiene muchísimo que ver es con el Pacífico, con el desplazamiento, con la violencia, el conflicto. Entonces lo que sucede, pues digamos que lo que ha pasado en Colombia y con el Pacífico, y en el caso pues particular de esa película es con Buenaventura. Por ejemplo, Buenaventura ha cambiado de poderes, digamos, dentro de las fuerzas ilegales, fuerzas armadas ilegales. Primero estuvo bajo el dominio, digamos que de las FARC y el ELN, para luego ser tomado por los paramilitares desde el 2002 más o menos. Y con la caída, pues con la supuesta caída del paramilitarismo, fue tomada como por bandas ilegales que tienen también mucha influencia con el contrabando, digamos, de mercancías del puerto. Buenaventura, pues digamos que la mayoría de sus habitantes de afrocolombianos no han podido gozar de las riquezas del puerto y ha sido una población excluida, digamos, de gozar las riquezas del país. Y otra cosa que se ve que también tiene que ver con lo de las riquezas es que Buenaventura es un puerto muy importante por donde entra la mercancía del Pacífico hacia Bogotá. Y eso es un poco lo que pasa con los muchachos. Son los desplazados por la violencia en Buenaventura, en el Pacífico, y van a Bogotá. Un centro que se absorbe todo, pero digamos que no ha sido hospitalario con ellos, sobre todo por unas cuestiones racistas, clasistas que se ven en nuestro país. Bueno, eso es interesante e importante saber ese contexto. Probablemente si alguien no lo sabe, aunque imposible, ¿no? Eh, pues el tema que sea el puerto también deja muy claro la posibilidad de este personaje que es su hermano de poder irse hacia el norte, ¿no? Y es chistoso esa relación que él dice, me voy para el norte, pero coge para Buenaventura. ¿Y eso por qué se da? Pues porque como Buenaventura es puerto, de ahí puede coger un barco, meterse y encaletarse hacia el norte, entre comillas, que sería Norteamérica. Entonces, eh, eso es importante. No sé si alguien quiera también aportar algo al respecto. No, un dato curioso, en este momento el alcalde de Buenaventura es un señor que es un líder social, que ha venido siendo líder social y que llegó a la alcaldía de Buenaventura después de todas las movilizaciones que hemos vivido en los últimos años y del paro y bueno, y toda esta vuelta. Entonces el man como que se pega de todas estas, como, como de todo este ajetreo social y político que estaba pasando en la región y llega a la alcaldía, siendo una alcaldía histórica claramente a un Buenaventura que ha cambiado mucho las relaciones y sobre todo como las relaciones políticas que se han tenido con la persona de pie, digámoslo, con el populacho. Eso es una cosa rara, como que no pasa en todo el país, entonces es invita a tenerlo en cuenta. Efectivamente, en medio de una violencia ni la hijo de puta que ha pasado pues por toda la región. Otro dato como para ampliar lo que dice Hurtado es que después de tanto escándalo que hubo sobre la corrupción en Buenaventura y con la llegada de esta nueva alcaldía, el centro de contrabandeo de mercancías pasó a ser Cali, porque se empezó a administrar todo como el proceso de aduanas desde la ciudad de Cali. Entonces los contenedores
se abren y eso ha permitido de alguna forma también como cierta reducción como en la delincuencia, que digamos que el contrabando de mercancías era una fuente de riqueza para las bandas delincuenciales de Buenaventura. Y que tiene que ver esta cuestión del puerto. El puerto empieza a tener en la película es tanto un recuerdo como una esperanza, ¿no? Es la esperanza de Jairo, que es también la que destruye a Jairo, digamos, Jairo, el hermano menor, el que estaba, digamos, perdido como en el mundo de las drogas, lo que pasa es que siempre quiere volver a Buenaventura y quiere volver al puerto porque, digamos, que toda la añoranza es la que lo sostiene. Igual que ese puerto también se vuelve la esperanza de Shaco, que es el hermano, digamos, de Tomás, que es el que se quiere devolver a Estados Unidos, que dice que ya esta vez puede irse como polizón en alguno de los buques de cargamento en el puerto. Entonces me parece que esa imagen es muy frecuente como el desplazamiento, pero el desplazamiento y también como la cuestión de huir, porque, digamos, porque lo que sucede es como, bueno, ellos huyen, pero quieren volver y hay uno que quiere volver solo para huir aún más lejos, porque, digamos, porque Bogotá también se le vuelve un lugar donde él siente que no tiene la dignidad. Digamos que yo siento que el personaje que más ha sentido vulnerada su dignidad es Chaco, por eso es como muchísimo más fuerte, tiene un temperamento más fuerte y hostil con el entorno y con la vida. Parce, y usted, bueno, dale, dale. Ok, no, yo quería decir algo también que me parece interesante en relación al puerto, y es que pues históricamente esta imagen del puerto pues es la imagen del no lugar y como de la no estabilidad. Entonces yo siento que más bien es el puerto que vive en la memoria y más la idea de hogar la que da la seguridad que la de puerto en sí. Pero sí, pues entiendo lo de la posibilidad como de escapar a través del puerto, pero yo creo que también es como una cosa en la memoria, como una relación afectiva eh, con el pasado. Porque sí, me parece también, se me hace problemático como que haya como toda esta, no sé si resignificación, pero sí que la imagen del puerto, pues para estos sujetos que también están en un no lugar todo el tiempo, este, como pues es tan valiente. Entonces, no sé, me parece interesante eso. Sí, parce, re de acuerdo. Yo estaba pensando justamente en lo que está diciendo Miguel de los personajes, y es que si bien el hermano mayor tiene un arraigo por abrirse, ¿no? Todo el tiempo, el hermano menor busca también una escapatoria de todas las problemáticas, tanto en la droga como en esperanzas del pasado, de lo que es el puerto. Pero el personaje principal, nuestra protagonista, es una vaina como bien peculiar, porque yo no siento que él esté tratando de escapar de algo necesariamente. Es como que él está tratando de encontrar su lugar más bien, porque si ustedes pillan al final de la película, este man no se va teniendo la plata para abrirse, y la pregunta sería, pues, ¿por qué no se va? Por qué no decide abrirse con el hermano de alguna manera? Entonces, pues, cuál es el propósito de este tipo? ¿Qué es lo que está buscando la verdad? No sé, ¿qué creen ustedes? Re interesante esa parte, pero a mí me parece que el man ni busca quedarse ni busca un lugar. Yo creo que el man también está perdido, pero en esa perdición él se ve obligado a estar, como a quedarse, porque digamos que le cargan responsabilidades de su familia y a su vez él se carga con responsabilidades al respecto de, como yo diría, la honradez, puede ser que al final es lo que termina por suceder, ¿no? El pelado tampoco se va y decide empezar uy, pero severo spoiler, perdón gente, spoiler. Al final se queda él cortando el cabello en la calle porque también esos 100.000 pesos que tenía los decidió comprar para dárselos a ellos y ellos no le recibieron. Y yo creo, yo me pregunto, pues, ¿quién en media hora se consigue vender otra vez esa máquina y volver otra vez a donde su hermano para escapar? Yo creo que él también de todas esas responsabilidades, de tener que también ser responsable de su hermano menor, eh, ser responsable, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de sí mismo, porque también lo echaron de la casa más o menos, o él se echó, eh, pues todo terminó y concluyó en que el man al final
no es que esté buscando ese lugar, sino que se acepta donde está, acepta que ya su vida es una mierda, una gonorrea y baila, o sea, le tocó aguantarse muchas vainas de otros, aguantarse la drogadicción de su hermano, eh, aguantarse e intentar rescatarlo, aguantarse también el buscarse una posibilidad, un hermano que no quería seguir en Bogotá, pero que él quería seguir aprendiendo. eh, entonces yo creo que ante todo, digamos que no es que él esté buscando un lugar, sino que le tocó sujetarse a ese lugar, más bien. A mí, extrañamente, no, mentiras, extrañamente no, pero estoy de acuerdo con Felipe. Eh, y a mí se me hace, pues, que podríamos hablar un poco de la manera en la que este personaje y muchos otros personajes que son, pues, hermanos mayores en Colombia, se achacan este tipo de responsabilidades todo el tiempo. Y son como, pues, no sé ustedes qué opinen, pero yo siento que eso es muy real. Como cuando, pues ya me voy a hacer spoilers porque ya Felipe hizo spoilers. Pues cuando encuentra al hermano y el hermano pues está como al lado de una fogata y el chino se quiere quedar como con los manes que le dan trabajo, no sé cómo en, pues en esta, no sé, pandilla, este microtráfico, pues el man lo empieza a golpear y lo empieza como a presionar contra la pared y el chino pequeño le dice, pero pues es que yo nunca le he dicho que me busque. Y ahí también es como un momento en el que él se da cuenta como es verdad, como yo a este niño tal vez lo amo, pero pues no sé, yo realmente no pensaba en los afectos en la película, pero como que se da cuenta que está haciendo lo que sea que esté haciendo lo está haciendo más por él que por el hermano. Entonces yo siento que eso es también como un momento duro en la película, con respecto a este man. Y ese final de pues me quedo cortando el cabello también es como me quedo como conmigo mismo y eso es chévere, a mí me gustó. Con respecto a lo de los afectos, yo creo que mucha de lo que gira en la película es en cuestión de la fraternidad, pero también en la fraternidad como una afirmación tanto como de identidad como de resistencia, ¿no? Porque entre ellos es como, también se ve como, bueno, cuando se heredan, digamos, ciertas tradiciones, que es, por ejemplo, lo del corte del cabello, pero también porque ellos están cerrados como en ese grupo. El único que realmente nosotros vemos que interactúa como con gente que no es como de afrocolombiana, que gente que no viene del puerto, gente que no viene con el Pacífico, es Tomás, que es como con la noviecita que él llega a tener. Nosotros vemos que el resto de la película gira en torno digamos, a esa minoría en Bogotá, a cómo funciona esa minoría en Bogotá. Frente a lo que decían ahorita, como a ese, entre comillas, no lugar y a esa pérdida de, bueno, como del personaje principal que está en esa búsqueda, yo creo que es importante como no hablarlo en términos de no lugar, sino situarlo como en Bogotá y en donde está pasando, como que realmente no es que el man esté perdido y ya que no sepa qué hacer con su vida y que se sienta conflictuado y atravesado por muchas tensiones, sino que realmente él está en Bogotá, en la ciudad, como no de la pérdida, sino donde es muy constante este sentimiento, en el sentido de que pues Bogotá ha sido y sigue siendo como el centro de la migración, no solo por el conflicto armado, sino también por pues distintas razones, como que todo el mundo llega a Bogotá en este sinsentido, en esta búsqueda, en este del no saber bien cómo, pues sí, cómo hacer las cosas, cómo sobrevivir y quizás es también en este contexto urbano donde estas tensiones se empiezan a desarrollar y es muy chévere también pensarnos en la película como cada uno, ya lo decía Miguel ahorita, empieza a desarrollarse y a tejer estos vínculos con el espacio y con quienes están compartiendo, como cuáles son estos espacios de socialización y como Bogotá también es un personaje, sí podría decirse, más de la película, que está aquí generando esta tensión, estas pérdidas y encuentros sobre todo.
Con respecto al tema del espacio, uno de nuestros puntos, de hecho, era hablar al respecto de la raza y el espacio sonoro, como en la contraposición de el hogar y la ciudad. Y para comenzar con ese punto, a mí me interesaría como hablar al respecto de la música que se pone en la banda sonora de la película. Eh, que de hecho, a mi parecer, como en digamos que va a ser una crítica acá de la película, hay lugares donde la sonoridad musical que hay en la película no concuerda con el escenario fotográfico o visual. Por ejemplo, la primera escena, cuando empieza ¿cómo es eso? Es una, ay, se me olvidó, marimba, empieza a sonar una marimba y empieza a sonar música del Pacífico en medio de una caminata común por la ciudad. A mi parecer la intro termina como quedando ahí como en un limbo absolutamente atónito en el que digamos que la fuerza musical que tenía ese tema no iba con la fuerza visual que entraba que iba en esa intro. Eh, pero hay otros espacios donde esa música del Pacífico pega perfectamente con la situación. Eh, o, por ejemplo, cuando hacen estas combinaciones rap y música del Pacífico, también entra con esta condición de urbanidad afro. A mi parecer es interesante, pero sigo sin entender esta condición de volver al pasado o volver a la ensoñación o volver al recuerdo para hablar de lo que alguna vez fue, solo como para justificar la sonoridad, porque es como repetitiva, ¿no? Esta sonoridad identitaria, como es que son negros, son afro, entonces esta es la sonoridad. Y vea, ellos vienen de aquí, y vea, ellos vienen de la selva, del Pacífico, de no sé qué, del río, de mil cosas que digamos que a mí me parece repetitivo cuando la situación es una y que yo creo que nos debimos haber centrado ahí porque para mí con las palabras sobraban, con las palabras de este hermano menor que siempre quería recordar, con esta sonoridad también nos recordaban que venían de un lugar. Y pues, parce, yo creo que también esas escenas sobraban, como Hurta lo dijo esta tardecita que hablábamos un poco. Eh, Me di cuenta de eso un poco. ¿Qué más? Uf, tremendo, tremendo porque nos evocó digamos, el lugar en su temporalidad fílmica. En la parte en la que están en la discoteca, que suenan los temazos clásicos. A mí me pareció que es que esos temazos no se dan en esta época, por ejemplo, no se dan en un 2020, no se dan en un 2019, ni en un 2018, ni en un 2017. Eso casi que es un 2010, un 2009, un 2008 Ya o no hay esa 2012, vibra. exacto. Era puro 2012, sí, exacto. Entonces, bueno, esa evocación al año específico por la sonoridad musical. Uf, tremendo. No sé si alguien quiere. Sobre la música, yo siento que digamos que sí, hay como un exceso de utilizar este recurso como de la música, como volverla como una música, no sé si volverla como, tratar de ponerla como en un tono tradicional, digamos, o en un tono casi, como si fuera casi algo casi patrimonial, pero hay momentos en los que dice Felipe que digamos que la imagen y la música no concuerdan. Hay momentos en los que sí, digamos que es completamente desacertado. Hay momentos en que esta dismorfia, digamos, se vuelve interesante porque uno ve como, uno los ve a ellos como con sacos y todo esto, pero uno está escuchando una música que uno sabe que viene de un contexto más cálido, pero después uno también permite como cerrar lugares y cerrar atmósferas psicológicas y que también tiene mucho que ver y que se ve muy fuerte en la fiesta, que es como en el único lugar donde ellos están felices, están bailando y es el único lugar en toda la película donde se suda, que también se vuelve muy interesante. Sí, hay como muchísimas, es que hay muchísimas canciones, digamos, como por mencionar algunas que aparecen, está La Fuga de Jiggy Drama, de Sube el Volumen de Flaco Flow y Melanina, Mi Puerto de Flaco Flow, hay muchas canciones de Flaco Flow, digamos, hay como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canciones que utilizan durante la película.
lo que permite realmente esto, y de pronto tiene algo que ver, es como por meterlo en un género que termina dialogando, que puede llegar a dialogar muchísimo con películas de como Rodrigo de Y ya no estoy aquí, que son más recientes, que tienen que ver como con esos espacios alrededor de la resistencia, pero yo creo que la película sí, realmente no se centra en la musicalidad, sino en otro tipo, sino en unas relaciones más humanas y sociales dentro de una minoría en un espacio, que es mucho más fuerte que frente a la música, que sí se ve, digamos, en Ya no estoy aquí, en Rodrigo de que sí es el tema principal. Parce, resto, yo estaba pensando bastante en que la música, si bien es un papel complementario, no es protagonista en la película, pero sí como que nos da una pista de entender la violencia en la que se está desempeñando toda esta vaina, sobre todo esta canción de rap, con la que nos abre la boca a lo que está pasando en Bogotá, porque antes como que solo estamos hablando del hogar, ahora estamos hablando de la ciudad como tal y la ciudad es violenta, parce. No solo en términos de las canciones, sino en la sonoridad de la película se vuelve bullosa, se vuelve estrondosa, pues es violento, parce, todo lo que está pasando es violento. Evidentemente estos pelados no son más que como un producto de la violencia, tanto de que les mataban al papá los paracos, como de la violencia estructural a la que están sometidos, que es otra cosa que sí se me parece bastante a Rodrigo D, ¿no? Como es vivir emputado, parce, todo el tiempo estar encabronado con la vida, cosa que se ve bastante con el hermano mayor, y es que este man pues parce, toda la vida lo han humillado, ¿no? Y él no quiere seguir humillándose, entonces él prefiere abrirse y buscar como una mejor vida en otro lugar. Yo lo que he pensado cuando veía esa vaina era como, parce, o sea, las condiciones de desigualdad raciales son tan densas que lo van a humillar acá y en Estados Unidos, perro. Sí, es como que la humillación es una vaina muy fuerte y casi que parece que no existiera una salida de verdad. En cambio, el segundo hermano siento que la tiene como más clara en términos de pararse ante algunas cosas de la vida, como por ejemplo hacerse cargo del hermano menor, cosa que en ningún momento vemos del hermano mayor. Parece que ese man está pensando en él todo el tiempo y ya, y la buena. Este otro tipo siento que sí la tiene muy clara en que hay prioridades en la vida y que las prioridades, a pesar de toda la violencia que está recurriendo todo el tiempo, el man las afronta de alguna manera. Obviamente las afronta con rabia, parce, porque pues el man vive encabronado como todo el mundo. En cambio, el más pelado, si ustedes pillan como que siento que es un personaje que se puede haber desarrollado más porque no tiene tanta rabia o no tiene tanta inocencia o no tiene tanta algo como pudo haberse desarrollado, y siento que ese le faltó ese toquecito pues de cuénteme más de por qué usted está en la droga, parce, sí, porque en ningún momento nos dicen qué es lo que está pasando con él. De pronto para complementar eso es decir de que lo que pasa con Jairo es que la mamá creo que también es un tema que podríamos hablar como largo y tendido. Es que nosotros vemos que la mamá no los protege, sino que también se está protegiendo a ellas, un poco más parecida a Chaco, porque ella está como con este man de Bogotá en el barrio, con el padrastro, digamos, de ellos, y Jairo quiere volver a casa, pero no lo dejan. Y Jairo, lo que pasa es que la única noción que él tiene de hogar, siendo tan pequeño, es un puerto y es un papá que ya no existe, digamos, y solo existen en la memoria de Chaco. Y es ahí donde gira todo. Digamos que la mamá no es símbolo de hogar en esta película, y mucho menos de protección, que es algo, siento yo, que está muy relacionado con la idea de hogar. Oigan, y a mí, volviendo otra vez a la espacialidad, me parece que en la parte fotográfica, em, no sé si ustedes notaron ese cambio que hay en la película de el día a la noche. No sé si ustedes vieron que hay unas transiciones donde se pasa de la calidez, que son los momentos, digamos, de intimidad familiar, que son los días, es el día, y la noche, que son los momentos de turbia, digamos, violencia racial que ellos sufren. Y también que hacia el final de la película, casi que todas las cosas se van volviendo noche y todo se va volviendo más y más oscuro y más oscuro y más oscuro y más oscuro, como que cada vez tiene menos luz la situación. Y la única luz que aparece es como el final, donde el hermano decide irse, donde este man decide ponerse a peluquear, como que es el único momento donde vuelve la luz, inclusive cuando él está digamos que, que a mí me pareció re denso que la siguiera y todo, con la chica con la que él intentó como estar. Eh,
hay unos espacios en donde él siempre se resguarda en la oscuridad, como en el segundo piso siempre está en la oscuridad, como que está en la sombra, como que cuando está turbio se va hacia la oscuridad. Eso me parece interesante porque se nota que es visible. Eh, y Urta tenía un aporte muy severo sobre la fotografía con respecto al color y los contrastes. No sé si quiere aportarla, Urta. Parece, pues toda la película visualmente es una belleza y se nota que el director se la pensó muchísimo porque la verdad está muy bien hecha, pero especialmente hay una escena que a mí me partió la cabeza y es que el hermano de la mitad, este pelado Tomás, está buscando a Jairo, o sea, el menor, y pues al man parece que lo mataron, ¿no? Entonces el tipo va a la morgue a buscarlo, a ver qué es lo que está pasando, y todo el tiempo vemos una visión, como una visualización de la ciudad ruidosa, toda esta vaina que les decía ahorita, pero en ese momento en que entra a la morgue, todo es una contraposición de color muy bien pensada, porque está primero él, que es un tipo negro dentro de la ciudad, en una morgue que es completamente blanca y que todo, las sábanas, las paredes, el ambiente también sonoro, es de como si hubiera una especie de tranquilidad, pero esta tranquilidad que es como un pitido en el oído que le va a estallar en algún momento. Y se supone que, creo yo, le debería estallar si ve al hermano muerto, pero pues parce no lo encuentra. Y es una contraposición con todo el tiempo, como que siento yo que lo visual lo que está haciendo es, exacto, lo que está diciendo es un ruido blanco, parce, y la contraposición visual nos está diciendo como, parce, esto es una tensión ni la más berraca, y acá parece que no hay grises, pana. O sea, esto se nos fue al carajo, ya este momento de la vida es estar en la mierda o tratar de estar bien, pero pues tampoco se va a poder, marica. Entonces, esa imagen para mí me movió todo el piso cuando la vi. E interesantísimo porque es como una muestra de la limpieza que no expresa necesariamente tranquilidad. Es redensa esa escena. Y severo también porque, si ustedes se dan cuenta, la acción del personaje Tomás es levantar las sábanas y ver apenas el brazo, porque no quiere enterarse ni ver las caras de todos los que mueren, digamos, en la ciudad. Y él medio levanta y es notorio en esa constante, como ese ruido blanco, como decía Luis, está como esta vaina, digamos, de la humanidad puesta en el color, como en esta piel que se muestra medianamente al alzar la sábana, y que uno intuye como que todavía existe vida ahí, pero no, son personas muertas. Y me parece aún más gono que en toda esa escena ningún muerto se le muestra el rostro, inclusive el que, digamos, es afro, o es negro, y él levanta la sábana, eh, y cuando él mira, como que cubre la cámara con su cuerpo y no se ve el rostro, solo se ve como el cuerpo así, digamos, como desnudo. Eso me parece sorprendente, digamos, esa parte. Y mucho más que, digamos, que su vestimenta es bien, digamos, contrastante también, porque no es solo en términos de tonalidad, sino también en términos como de, ¿cómo decirlo? Como estéticos en referente digamos, a la suciedad o a lo dañado o como a lo viejo o como, digamos, a una vestimenta contraria a este otro personaje que es este doctor de la morgue que está súper limpio, blanco además, bien peinado y él con capucha, con una maleta así como roída, viejita, así mero obrero. Eh, y a mi parecer es como que eso es bien, bien denso porque digamos que, como dice Hurtado, digamos que hay un contraste ahí, pero yo veo un contraste en todo, está en todo, no solo en tonalidad, sino también digamos, en el arte, que sería arte se encarga, digamos, de la vestimenta, de vestuario, y digamos que de esas situaciones o digamos de esos momentos así con los objetos. Entonces me parece chévere. Hay algo que quiero añadir a eso, digamos, y es que con lo que dice Hurtado, de pronto de que, bueno, no hay opciones a grises en alguna parte de la película, lo gracioso es que la película siempre es un gris y termina en un final que también es un gris, digamos, si uno le presta atención, la mayoría de la fotografía de la película, los colores están lavados y no contrastan, a pesar de que sean azules, rojos, unos verdes, nunca contrastan con los grises de las paredes, digamos, con las paredes.
toda la paleta de colores está constantemente lavada, excepto en ciertas escenas que son muy sutiles, que es como la primera vez que habla con Jairo cuando vuelve a la casa, que están hablando ahí de cuando se están acordando del puerto, de la fiesta, de cuando ellos incluso recuerdan o como que tienen este recuerdo como muy idealizado del puerto, digamos, como de la selva. ¿Qué otras imágenes hay? Creo que cuando se están cortando el pelo y el primer corte de cabello que hace Tomás. Son lugares donde sí está el color, pero constantemente siempre son colores lavados como si todo estuviera completamente como muerto y marchito, que es como la impresión que da la película. Ni siquiera el color de la piel de ellos siempre es como rucio. Y parce, justamente hablando de estos cortos que decía Miguel, de cómo se pone en escena los actores y de lo que decía Felipe también, quería preguntarles de pronto cómo vieron la puesta en escena de los actores ya en términos de lo que son como personas, de la jerga, de la vestimenta, de los peinados, de toda esta vaina, como que a veces se puede hablar de exageración, a veces no, pero ¿cómo la vieron ustedes? Qué tal les sonó y qué tal la pillaron? Ya. A mí me sonó, no sé. Pues que esto también está ligado a algo que pensé a lo largo de toda la película. Y es, pues, quién pues tiene la voz en cuestión de dirección y producción pues de esta película. Como este ser colombo canadiense pues se pone a hacer esta película. Pero en ese sentido yo creo que la hace bien. Tal vez sí cae en lugares comunes con lo referente a la música, por ejemplo, lo que estaba señalando Felipe, pero a mí me gustó pues, o sea, no sé, siento que no hubo caricatura, o pues lo que sí lo que puede considerarse como exagerado, no sé. Em, pero también me di cuenta que tampoco tengo o sea, como mucho criterio para poder hacer como una valoración al respecto, porque ¿cómo puedo decir que es o no es, sí? Entonces siento que también yo estaba evaluándolo como con imágenes y preconceptos que tenía en mi cabeza que tal vez no eran como, sí, como lo más idóneo para pensar en exageración o en una buena representación. Entonces eso sí como que me, me hizo pensar dos veces o sea, a mí me gustaron, pero no sé. De pronto yo pueda como darles un poco de información. Digamos que el director, se me escapa el nombre, de Juan Andrés Arango. Él hace como durante supuestamente 3 años una investigación con esta población en Bogotá, que si lo digo como desde mi experiencia como personal, pues yo nunca la llegué a conocer. De pronto porque seguramente no terminé en lugares así, pero yo como esa sociedad no la llegué a notar. Y eso es algo que me parece como fuerte, más para mí mismo, pero si él hace esta investigación y el guión, él lo escribe con ayuda de las personas que aparecen en la película, es decir, él hace un guión, pero las correcciones las hacen y las construyen de alguna forma estos actores que están apareciendo, porque son actores naturales al fin y al cabo. Frente a lo que hablábamos ahorita, muy relacionado pues al director y a esta construcción de la imagen, nos dice Cristian Mauricio Mosquera en los comentarios. Yo no vi la película, pero la imagen de la izquierda sí se nota que los colores están quebrados, porque ese verde y ese rojo no causan el contraste que se esperaría. Es bien interesante. Oigan, sí, pues digamos que la película se basa, digamos, en este, digamos, aburrimiento y no sé si a mí se me hace extraño, por ejemplo, en cámara, em, que siempre es una cámara persecutiva. Ese uso de esa cámara por lo general es un uso documental, es como del lenguaje documental. El hecho de siempre la cámara estar siguiendo eh, como espía a los personajes. Algunas veces pasa así, no en todas las ocasiones, pero por lo general en la calle eso es muy común.
Pues eso por un lado. No sé qué tanto, digamos, la imagen tenga relación con, digamos, la psiquis del personaje. Porque la verdad en ningún momento no nos hacen, digamos, unos primeros planos donde nos vean a un personaje desesperado, nunca nos muestran un rostro así bien cerquita para decirnos esta es la emoción del personaje. Por lo general siempre como que tiene poder el paisaje alrededor. Inclusive el personaje siempre anda con capota, entonces por lo general casi no se ve las expresiones del personaje. Entonces eso es lo que me hace dudar de si el paisaje nos está hablando de la psiquis de los personajes o si el paisaje es así digamos, una ambientación más bien como referente al contexto, no al personaje. Entonces no sé en qué tanto construye lo uno a lo otro, no sé qué tanto el espacio fílmico esté desarrollado hacia el personaje o el personaje está desarrollándose bajo el contexto del espacio fílmico. Eso no lo sabría decir. Pero bueno. De pronto el micro. Ya lo prendí. Este, que yo quería decir, ahora que pensé como que este era un buen momento para hablar de una escena que me ha gustado mucho, que es la escena del carro, que es donde se da como todo este juego en este carro destartalado, hecho chatarra. Y yo sí siento que la pregunta que estabas haciendo, como si la psiquis del personaje estaba condicionada por el entorno, yo siento que digamos en esa escena, el, pues el entorno definitivamente está reflejando pues una condición de no seguridad, una condición de un espacio que está roto y que es el espacio donde ellos pueden jugar y es un espacio donde pues el juego, como hemos visto, es un juego de pues no sé, estaba pensando en otra cosa, pero no, más bien como que el juego es como también otro lugar de seguridad, pero se da dentro de este carro destartalado, entonces es como que, no sé, a mí me quedó mucho la imagen de estos niños, pues de sí, son niños pues, también, eh, como en este carro, pensando en su papá, pensando en el padrastro, pensando como sí, como en toda su vida, como haciendo un pequeño juego alrededor de su vida, pues en un carro que está completamente destruido. Entonces como que en ese sentido yo sí siento que como que hay un juego entre el espacio y los personajes. Uf, pues a mí se me hace interesante que vas a esta escena, la parte que, digamos, este vidrio roto, a mí me parece que evoca otra vez digamos, a esta herramienta fílmica que significa también la puerta, ¿no? La puerta como un lugar que cierra o encierra a alguien. Sin embargo, en este caso es al revés, como el hueco, digamos que el roto, refleja a un personaje que está, digamos, en una posibilidad, como abierto a algo, y un personaje nublado por este vidrio, así como lleno así de como, se ve inclusive más blanco, más sucio, como sucio de polvo. Eh, y eso lo pensaba en la posibilidad de, inclusive el único momento donde vuelve como una posibilidad otra vez, como este niño, hermano menor que puede otra vez a seguir su vida, es en el escenario más violento de todos, es cuando hablan de el padrastro y lo que hacen es dispararle, como pa, 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 ojalá no lo vuelva a ver, que no sé qué. Es el único momento donde se ve este niño jugando. Eh, y este hermano acompañando a su hermano y como que uno siente una pequeña posibilidad que uno dice, no, este pelado ya va a salir de las drogas, este pelado sí lo va a lograr sacar de ahí, pero es muy mínima y al final nos damos cuenta que esa parte mínima no fue suficiente. Eh, y ya como para seguir con la siguiente parte, y no sé si alguien quiera también aportar, si alguien quiere aportar a este punto, o seguimos con la siguiente parte de cómo. decir Ajá. dos cosas. Era como que los espacios sí construyen muchísimo cuál es la psique de los personajes, pero también es porque los momentos son muy claros. Digamos que la psique es muy clara de lo que está pasando. Tomás sí es un personaje que siempre es como muy inexpresivo, no es como muy neutral. Si no fuera por las acciones no sabríamos qué quiere, pero Chaco y Jairo de alguna forma también representan parte de las emociones del mismo Tomás. Otra cosa era como la cámara, el hecho de que esta cámara
perdona, en la moto, sea un constante como un traveling, el de una cámara al hombro, es que hace sentir siempre como este desequilibrio que hay en la vida de los protagonistas, como que no hay esa ausencia de hogar y ese constante como desplazamiento que ocurre, como un movimiento, como una especie de vida nómada. Y hay unas cámaras fijas que son en los momentos de tranquilidad, digamos, que es cuando están tomando como gaseosa con pan en una esquina sentados, cuando se encuentra con Chaco por primera vez. Parece yo quería hablar justamente de los personajes y de lo bien que me pareció que los construyeron, porque si ustedes pillan, los tres hermanos son completamente distintos y lo que yo estoy pensando es que el director nos está diciendo como, parce, no hay una manera de ser afro, no hay una manera de ser negro en Bogotá, ¿cierto? Hay muchas maneras. La vestimenta es una vaina clave, ¿cierto? Entonces el hermano mayor el man se viste así re gangsta, los amigos dicen que se viste elegante y toda esta vaina, pero pues si ustedes pillan es una vestimenta de calle, es muy urbana, parece, es muy rapera, es muy, no sé, sí, como de toda esta, como del gueto, siento yo. En cambio, el hermano Tomás, el de la mitad, parce, es un tipo que se viste como, lo que yo pienso es como con lo que hay, ¿cierto? Como que se pone lo que tiene, lo que está al alcance y sale. Y el tercer pelado, en cambio, tiene una vestimenta, parce, que me parece un visaje porque ese man tiene ropa blanca. Y siento yo que trata el director de decir, este pelado tiene una inocencia a pesar de todo, pero la ropa es sucia. Entonces es como si fuera una inocencia que estuviera marcada por el contexto tan violento y tan de mierda que le ha tocado. Eso me parece que es una belleza y justamente quería preguntarles entonces cómo pillaron la construcción de el ser afro, el ser negro en las ciudades, cómo es que se marcan las desigualdades y qué es lo que está pasando en la película. Uf, precisamente en ese momento, bajo esta pregunta, me evoca el momento del centro comercial cuando lo sacan del centro comercial. Y es un negro que los saca a ellos, un guarda, un celador los saca, eh, un celacho. eh, eh, y este personaje, Tomás, al salir le dice al hermano, yo no puedo creer que creo que dice, haya un negro o haya alguien como él. No, no, pero le dice, no, que haya gente como él siendo un perro guardián de los otros. Y entonces ahí el hermano Chaco le dice, parce, usted que no se ha dado cuenta, acá los perros somos nosotros. Y a mí esa relación analógica que tuvo el personaje con las palabras se me hace bastante brutal porque digamos que es también un discurso político que se ha dado, por ejemplo, con lo policial, y el policía es como este perro guardián o este perro domesticado del otro, pero este personaje dice, también nosotros somos perros porque no dejamos de ser, digamos, dominados y no dejamos de ser maltratados. Y él en su condición es más humano que nosotros porque él está tomando el espacio de la dominación, por ejemplo. Y nosotros estamos siendo rebajados a perros. Yo no sé si estoy sobreinterpretando esa frase, pero cuando yo la escuché, yo dije, uff, parce, es que es mucha razón lo que dice. O sea, el perro hay quien es. Hay quien es el inferiorizado a ser animal, entre comillas. Y él lo asume, ¿no? El ser afro en la ciudad es ser animales, y lo animal no visto como una cuestión como, ¿no? Como interespecista, que el animal puede, digamos, ser dignificado, sino en este caso un animal que está siendo rechazado y está siendo inclusive maltratado, sigue siendo como, digamos, excluido de ciertos lugares. Entonces, pues nada, esa frase me pareció re chimba. No, esa escena es muy importante porque ahí marca una diferencia muy clara entre Chaco y Tomás, porque lo que nosotros vemos es un Chaco que ya está completamente sometido a esta idea, como a esta relación de dominaciones y de exclusión, y a un Tomás que todavía tiene como algo de fuerza como por dignidad, como por luchar como por cierta dignidad, porque es el único que como que quiere irse a parar al celador. Voy a leer una pregunta que hace aquí
Cristian Mauricio, y es como, no sé si ya hablaron de los personajes, pero me gustaría saber con qué personaje se sintieron más afín y por qué. ¿Con cuál personaje te sentiste más afín, Laura? ¿Y por qué? ¿Uh? Laura no está. Aquí estoy. No me acuerdo los nombres. eh, Tomás, eh, pues no sé, como quizás no más afín es la palabra, pero sí con el que uno está más ahí, quizás empatizando como y pendiente de esa búsqueda, como en ese estar y no estar. Y como también uno en lo que más aprecia de Tomás es como esa capacidad de resistencia y de que a pesar de que todo se venga encima, pues el man sigue ahí, pues sale a buscar al hermano, está pues buscando la plata, sigue eh, en eso, pero como que a través, no sé, es como ese juego entre resistir y también empezar a soñar cuando él está trabajando en la peluquería y empieza pues como con esa idea de irse que pues al final no resulta porque pues no va, pero sí, como esas tensiones que se van tejiendo ahí. Siento que, como decían ahorita, es uno de los mejores personajes que está desarrollados y pues que el director lo hace muy bien, como que lo captura uno ahí y lo mete en la historia y en esa cotidianidad también de ver cómo son esos procesos de racialización en la ciudad y sobre todo después de emigrar por el conflicto. Hurta, la misma pregunta para vos. Yo me sentí como más afín con el hermano mayor, con Chaco, pero necesariamente era como porque el tipo me caía muy bien, parce. Sí, o sea, el man tenía severa percha, el man hablaba rechimba, el man camellaba en lo que le saliera. Entonces me gustó eso, me gustó bastante. Felipín. Uy, sí, sas, parce, yo también me voto por Chaco, parce, em, por la situación también, ¿no? De la necesidad de escape. Pero por la condición yo creería más que con Tomás, como esa restricción. Pero también me sumo a lo de Hurta, parce. Uf, ese hermano así re maquia y como caminaba, ¿no? Tin, tin, ish, papi, sin palabras. Además que, uf, severa vestimenta la del cucho, yo. Y no por nada uno de los personajes extra que estaba por ahí llegó y le dijo como, uff, es que no, como se viste este piro, no, es que no es como el Chaco que se viste una chimba. Ah, papi, y era la verdad. Yo pensaba un man así como renarco, pero no, era un man trabajador que se vestía chimba y sin palabras con el Chaco. Si el man se vestía muy nítido. Luis. A mí me gustó Tomás Arre, pues porque pues uno es como como el con el que más empaticé en el sentido de responsabilidad que tenía. Eh, de pronto no me gustó tanto el Chaco, lo siento, no sé, eh, pero yo siento que uno conecta con muchas cosas de Tomás y esa relación que tiene con su hermano menor, que yo siento que es una cosa muy, como lo estaba diciendo al principio, como muy de los hermanos como mayores, como de achacarse esas responsabilidades y siento que esa es una experiencia que no está ligada a la raza. Entonces eso fue muy chévere verlo ahí. Jaimito está por ahí. O... Sí, claro que estoy presente. Pues yo sinceramente tengo como la crisis de no sentirme netamente identificado por ningún personaje, porque bueno, pues ustedes entenderán. Eh, que yo me desarrollé y me crié en contextos socioeconómicos bastante diferentes a los que se desarrollan en la película. Quizás un poco Privilegiadito. con Tomás, quizás un poco con Tomás por el sentido de responsabilidad que hacía mención hace un rato Luis, pero por lo general no tengo esa noción, pues de identificación, ¿sí me entienden? Y ya yo respondo como muy brevemente. Yo creo que
como personaje, más como por gusto, es como por la forma en que está hecho Chaco, porque Chaco de alguna forma es el medio por el cual se nos cuenta como la realidad, como las situaciones tal cual son, digamos, como esa conexión como con lo real por fuera del filme, y Tomás es como esa contraposición, digamos, y tiene más a lo ideal en las personas, pero también al último representa como lo más fraterno y es como el punto medio entre los tres. Entonces, sí, pronto como por el medio, como por la forma en que se usa en la película, me gusta más la figura de Chaco. Bueno, y ya para cerrar, entre últimas noticias, recordarles la triste noticia de que empezó el reclutamiento militar nuevamente. Entonces, qué visaje. Y por ello vamos a lanzar este poemilla que tenemos aquí, Jaime. Pues chicas, este es un poema que va, o sea, este es uno de los poemas favoritos de Jorge. Un saludo a Jorge allá en las lejanas tierras de Villavicencio. Eh, este poema se llama Árboles de Hielo, es de Michael Benítez y tiene tres partes. Yo iba a leer solo la tercera parte porque es la que más sentí acorde a, al contexto de la película. Pero pues creo que estaría muy descontextualizado, entonces las voy a leer las tres porque igual necesitamos comer 4 minutos de tiempo, entonces las voy a leer. Árboles de hielo. Primero, siempre me gustaron los supercampeones. Los veía todos los sábados a las 3 de la tarde en el televisor de la casa, el único que había en toda la vereda. Era muy chévere. Sudando nos sentábamos después del partido mis primos, mis vecinos y el balón, pues sabíamos que él también era nuestro amigo. Un día, cuando llegamos de jugar, ni mi mamá ni mi papá estaban en la casa, y el televisor sufrió una lluvia de moscas que nos cubrió los ojos. No sabíamos qué pasaba. El cielo se puso rojo y de las nubes surgieron burbujas de sangre que explotaron en nuestros ojos. De la calle un ruido negro, y no me digan que no llore, subía al telón y dejaba ver la noche. Ellos también jugaban a los supercampeones, y el balón, su amigo, era la cabeza de mi padre. Segundo, en el colegio todos nos las llevábamos muy bien, a pesar de que el gordo, el más grande de todos, era un poquito alzado. A veces no nos gustaba estar con él, y en parte se lo merecía porque nos hacía bataneo cuando jugábamos con canicas y le pegaba a los más pequeños, pero en el fondo lo queríamos mucho. Por eso nos dolió tanto cuando su mamá nos dijo que se lo habían llevado para el monte, la tarde en que Dios olvidó que también había sido niño. Tercero, ahora vivimos en Bogotá, y para el que no sabe cómo es, se la voy a presentar. Bogotá es una ciudad muy fría, pero no me refiero al clima, porque, y no me vayan a decir que es bobo, para eso hace tiempo se inventaron la ropa gruesa y las cobijas. Bogotá es fría porque la gente tiene un gran cementerio en su corazón. Gracias. Ese poema siempre es regono, una chimba, muy, muy fuerte, muy severo. Y ya con Un esto, saludo también para Michael Benítez por si algún día. Michael, si alguna vez nos escucha con Orrea, aquí estamos compartiendo un poema suyo. Eh, bueno, creo que es todo por hoy, a pesar de que no tuvimos mucha audiencia el día de hoy, no tuvimos mucho compartir con nuestros oyentes. Estamos muy, muy, muy felices. Parce, acabo de decir oyentes y me sentí como en tu voz estéreo. Tu voz estéreo. Eh, entonces, igual, Saludo también para Geraldine. eh, un saludo para es Geraldine. también importante saludar a Geraldine que no pudo estar con nosotros, hoy. Y, Sí, y pues pues sí, sería chimba que estuviera también en otro capítulo porque pues creo que tiene muchas vainas que aportar sí. y que la buena, que todo bien. Sí, la extrañamos hoy y sentimos que el pasado que íbamos a hacer con ella no funcionará muy bien porque la red estaba complicada. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando. Muchas gracias a esas dos personitas que se quedaron escuchándonos, requeridos. Nada, que la pasen bien, cuídense, no dejen que ningún militar llegue hasta sus casas y les diga que los va a sacar para reclutarlos. Em, y bueno, se cuidan, besos, pónganse tapabocas Véanse la y película. véanse la película y no se olviden que vamos a entrar a paro nacional.
Hasta la próxima y síganos en YouTube, Denle a Facebook, suscribir, Spotify, denle a suscribir, Instagram. denle a la campanita, ¿Cómo? denle a la campanita, ya saben. Denle a la campanita, no olviden.